¿Cómo estás, Ramón? Muy buenos días. Un saludo cordial a ti, también a través tuyo, a todas las personas que están siguiendo este medio de comunicación. Es usted muy amable por atendernos. Son las 9:38 de la mañana de hoy, 7 de enero. A 7 de enero, ¿cuál es el estado de nuestras reservas hidrocarburíferas? Porque ha habido un descenso, y esto lo ha reconocido el propio presidente de Yacimientos la semana pasada, a tiempo de hacer un balance anual de nuestra situación energética, por un lado. ¿Y cuáles son las perspectivas en este año? Un año marcadamente definido por la coyuntura electoral. Bueno, yo quisiera empezar, digamos, a más de lo que ya es de conocimiento público, el nivel de nuestras reservas al 31 de diciembre del 2023 y del 31 de diciembre del 2022. Estamos hablando de 4.5 trillones de pies cúbicos 2023, 4 trillones de pies cúbicos el año 2022. Quisiera recapitular un poquito lo que es la historia de las reservas y cómo nos la han venido contando. En realidad, desde un tiempo bastante importante, tal vez retroceda mucho en el tiempo en este aspecto, pero es importante. Hasta el año 98, en promedio, nuestras reservas como país no superaban los 4 o 5 trillones de pies cúbicos. El año 98 y el año 99, con los descubrimientos de Margarita Huacaya, San Alberto Sábalo, supuestamente hemos llegado a un nivel de 26 trillones de pies cúbicos, ¿no? Estos 26 trillones de pies cúbicos, que es bastante impactante ver los gráficos, el análisis y la evaluación estadística que de repente es necesario que se publique y es necesario que todos conozcamos de esta manera la historia de cómo nos contaron que era el tema de los hidrocarburos, ¿no? Cómo nos contaron que era el tema de las reservas de los hidrocarburos. De estos 26 trillones de pies cúbicos que supuestamente teníamos el año 2005, la certificación de reservas que se efectúa el año 2006, que es al 31 de diciembre del 2005, que no fue publicada, pero que sí encontramos cierta información respecto a ello, nos muestra que teníamos 12 trillones de pies cúbicos. Es más del 50% de reducción de nuestras reservas en un año. ¿Cómo se explica eso? Bueno, ahora nos han dicho que era una diferencia en la metodología de cálculo, que se aplicaba una metodología diferente para calcular las reservas antes y que justamente el año 2006, cuando hubo un cambio de gobierno, cuando hubo un periodo que inicia la nacionalización, se cambió la metodología de cálculo. Pero yo te quiero comentar, Ramón, que esta metodología de cálculo que se debió aplicar a nuestros reservorios porque está en función de la realidad geológica que tenemos, se conoce desde los años 70 y ha sido investigada por la misma empresa que efectuaba en su momento las certificaciones previas al año 2006. Entonces, ha habido una suerte sistemática de, no sé, de alguna manera decirlo, administración política de una información que es netamente técnica y que es necesaria para la planificación y el futuro energético de nuestro país. En ese sentido, se ha planificado un referéndum. Año 2004, recordarás, donde una de las consultas decía si estábamos de acuerdo con retener el 50% del valor de los ingresos de comercialización de hidrocarburos. Todos hemos dicho que sí. El año 2005 se lanza la ley 3058, que promueve el uso y la masificación del uso de los hidrocarburos en nuestro territorio. Además de ello, recordarás políticas del gas solidario, vendámosle a la Argentina a $1. ¿Por qué? Porque supuestamente teníamos una cantidad enorme de reservas en nuestro país, se llegó a comparar incluso con el Qatar de Sudamérica, se llegó a mencionar eso en su momento. Sin embargo, no era esa la realidad. Nuestro país jamás superó los 13, 14 trillones de pies cúbicos. Y desde esa época, estoy hablando desde el año 99, 2000, hasta la época en la que estamos ahora, únicamente hemos continuado un decrecimiento y una declinación de nuestras reservas. Eso se puede evidenciar a través de los datos de producción. Entonces, por un lado, no ha sido las reservas infladas en la época del neoliberalismo. Por otro lado, no ha sido tampoco el mar de gas que nos han prometido, sino la única forma de recuperar estas reservas es a través de inversiones.
Justamente para promover estas inversiones es ahora que se ha planteado un proyecto de ley que nos va a permitir en el corto plazo hacer que las empresas empiecen a levantar un interés en la inversión. Pero para mejorar esta situación y llegar a levantar nuestra producción y a mejorar nuestros niveles de reservas, vamos a tener que hablar sí o sí del régimen fiscal. Esto es muy importante porque este régimen fiscal está ligado con la ley de incentivos. ¿Qué aristas usted destacaría? ¿Cuáles son los puntos más importantes de esta ley de incentivos y cómo se tendría que manejar en un futuro inmediato? Porque ya no hay tiempo. Es decir, ya la nave ya no puede tener otro tipo de curso. Ya hemos destinado un curso definitivo hacia un proceso de industrialización. Ahora el gobierno ya no puede cambiar esa variable. Tiene que continuar con esto. Y el proceso de la industrialización tiene que derivar en una mayor exploración y explotación de nuevos yacimientos para luego proceder a la sustitución de importaciones. Es decir, una cosa no se puede entender sin la otra, viceministro. Efectivamente, bien señalas, ¿no? Pero quisiera hacer una puntualización Con acá. gusto. Por un lado, el tema de los incentivos de alguna manera está ligado al régimen fiscal, Correcto. pero es sobre la base de una ley que ya existe, que es la ley 767, que justamente prevé la constitución de un fondo de inversiones para exploración y explotación, de promoción para la exploración y explotación. Lo que estamos haciendo ahora es uso de ese fondo de una manera más adecuada a nuestra realidad y procurando que impacte de manera positiva en la evaluación económica de los proyectos. Sin embargo, también el régimen fiscal está ligado ¿a qué? A esta consulta del referéndum del año 2004, a esta ley 3058, que además de todos los aspectos técnicos que podemos dilucidar y que ya los hemos ido trabajando y conversando con las empresas, no vemos que ahí esté el principal conflicto. El principal conflicto está en la forma, ese 50% que nosotros tomamos, Claro. porque eso va en desmedro de una potencial evaluación de los proyectos. Entonces, ahí sí se va a tener que hacer un trabajo bien importante de, por un lado, digámoslo así, de conciencia, de concientización de que hoy ese 50% está siendo nocivo para nosotros mismos, porque en la medida de que va cayendo la producción, ese 50% siempre va a ser menos de lo que podría representar, que sé yo, te digo un número menor, pero de una producción más elevada. Pero, viceministro, menos a nada, ¿con qué nos quedamos? Es que este es el drama. Exactamente. Menos a nada, este es el problema. Ese es el problema, viceministro Ahora, Maita. Justamente podríamos estar hablando de un 50% de cero, ¿no? En Claro, futuro. Y exactamente. Eso es lo que no queremos. No, es que es inviable. Entonces, justamente en estos primeros 5 años, la medida inmediata, y que es realmente un tema ya de hasta propia conciencia patriótica que tenemos que tener, propia conciencia civil que tenemos que tener, es la aprobación de este proyecto de ley. Este proyecto de ley que va a ir en el corto plazo a mejorar la situación económica, pero no va a ir a revertir la producción. No. Para revertir eso, para darle un cambio dramático, un giro de 180 grados, vamos a tener que analizar y hacer conciencia de lo que discutíamos hace un momento, de lo que reflexionábamos hace un momento, que justamente tenemos que ver si este 50% hoy está siendo beneficioso o negativo hacia la actividad hidrocarburífera, una actividad que no solamente genera energía, una actividad que nos genera recursos económicos que bien podríamos invertir en dejar de depender del gas. ¿Para qué? Para que podamos liberar más volúmenes y exportarlos. Algunos analistas energéticos a los que hemos consultado han señalado que ya directamente es muy difícil sostener, aunque el presupuesto general del Estado diga lo contrario, es muy difícil sostener financieramente la importación de diésel y gasolina. Y por otro lado, advierten que a corto plazo podríamos llegar incluso a importar gas licuado de petróleo. ¿Usted considera que la situación es tan crítica como lo vislumbran, como lo advierten ciertos analistas energéticos, que a nosotros nos merecen todo el crédito del mundo, por supuesto, también? Bueno, a más de las personas, ¿no? Porque no olvidemos que todas las personas tienen una historia, seguramente el día de mañana
de aquí a 10 años también estarán conversando sobre lo que estamos hablando ahora y acordándose de Es mí. probable, es probable. Pero es importante ver también de dónde vienen las personas, ¿no? Yo, una suerte sistemática de situación que veo en todos los análisis que se van efectuando y se usa así de manera bien marcada, ya es una forma bien particular que se tienen de efectuar estos análisis, es partir de la base de que no se está haciendo nada, de que no se está efectuando ninguna actividad cuando en realidad ha habido un plan de reactivación del upstream que ha sido aprobado, un plan que no dice, ¿sabes qué? YPFB, tú eres el único que va a hacer todo y solamente tú tienes que efectuar estas actividades. Un plan que directamente se limita a evaluar volúmenes, riesgos geológicos y niveles de inversión. Eso está abierto a que todos podamos participar de esa actividad, todos los productores, tanto YPFB como las empresas operadoras, como las empresas subsidiarias y los nuevos inversores que puedan venir puedan realizar y evaluar esa cartera de proyectos. Sin embargo, ¿qué necesitamos para mejorar eso? Mejorar la economía de esos proyectos. De repente, Correcto. si no tuviéramos nuevas oportunidades exploratorias, si no se hubiera cuantificado también 30 TCFs como potenciales recursos, podríamos decir, sí, el día de mañana la situación se viene dura, se viene crítica, se acabó todo el gas, no vamos a poder efectuar más actividades. ¿Es, Lo que hoy tenemos que concentrarnos en buscar inversión. ¿Es la ley de inversiones la clave para ello, a su criterio, para reactivar este proceso? En el corto plazo, En el en corto el plazo, corto en el corto plazo, plazo, sí, sí. puede ayudar a estos 5 años que vienen, continuar detentando una calidad de exportadores, lo que significa que para ser exportadores previamente tenemos que haber abastecido todo nuestro mercado interno, porque eso es lo que establece nuestra constitución, es lo que establece nuestra ley. Dice, Primero mercado interno y los volúmenes restantes a la exportación. eso es Entonces vamos a poder lo continuar ideal. exportando volúmenes. Tengo una última pregunta, viceministro Maita. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, de una empresa importante a nivel global como Total en el país en estos momentos? Bueno, Total es una empresa que tiene activos en operación. Uno de ellos, el más importante, es el campo Incahuasi. Este potencial campo tiene la oportunidad de poder generar mayor producción, pero justamente la economía, de repente en este tiempo, es lo que no está acompañando. Justamente para mejorar esa economía de los proyectos que tienen en cartera, es que se está planteando también esta actividad, este proyecto de norma. Yo quisiera comentarte que hemos Con gusto. trabajado ampliamente con las empresas, en realidad en la gestión 2023, gestión 2024, para bosquejar este proyecto de norma que se ha consolidado por parte del Ejecutivo, que también atiende a unas conversaciones que se han tenido con el sector empresarial. Recordarás que hace unos meses atrás se ha reunido nuestro propio presidente con los empresarios privados de Bolivia. Parte de ellos es la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, a los cuales están afiliadas estas empresas. Y justamente ha sido una solicitud que este proyecto de norma pueda avanzar. Lo hemos viabilizado como gobierno. Lo que necesitamos es que se termine de promulgar. Y te hablo como una persona del sector, más que como una persona que está ahora detentando un cargo público. En realidad, yo he trabajado todo el tiempo en hidrocarburos y ver el sector en esta situación, es necesario tomar medidas y ya no podemos seguir a la suerte política o a la expectativa de que alguien venga y nos diga que todo se va a solucionar, que en 100 días voy a arreglar las cosas, o que apenas venga yo voy a inundar el país de combustible. Son tonteras. O sea, el trabajo lo tenemos que hacer y tenemos que ser conscientes de que ese trabajo parte de que todos estemos conociendo y estemos informados de estas realidades y de cómo se ha venido administrando esto. Esta forma en la que se ha hecho de manera transparente esta publicación de las reservas, que de repente a cualquiera le podría impactar como gobierno y como político, podría decir no, no es conveniente, se ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque hay que despertar y hay que tomar conciencia sobre esta información para tomar las decisiones adecuadas y modificar esto.
para exigir que se tomen también las decisiones adecuadas por parte de la Asamblea. Lo preocupante, viceministro, lo triste, lo lamentable es que se hayan dado cifras y se hayan creado expectativas de crecimiento en función a algo que no era técnicamente probable ni probado. Y entonces ahí es ahí donde esa desinteligencia ha generado no solamente desinformación de parte del gobierno, no necesariamente este gobierno, los anteriores gobiernos, y ahí se ha generado un ruido que es el que provoca que la mayor parte no solamente de los analistas, sino de la población en general, de la opinión pública, cuestionen qué ha pasado con las reservas probadas de gas. Y es ahí donde hay que apuntar. Creo que la transparencia y la claridad en este tema, sobre todo en este tema tan sensible, porque nuestra economía, de momento, depende fundamentalmente de la exportación de gas, es, digamos, nuestro único activo importante en estos momentos. Dejemos de lado los proyectos de litio o industrialización o sustitución de importaciones o la propia explotación de oro. El gas sigue siendo, en estos momentos, sigue siendo nuestro único activo importante de exportación. Pero por esto le digo, viceministro, no me enrollo más, el gran problema es la falta de una información clara y transparente, concisa. Y también a veces la falta de interés, ¿no? También. Porque usualmente lo que te acostumbra a decir es: se han farreado las reservas, se han farreado las reservas. Yo, la verdad, estoy 100% seguro de que todavía hay asambleístas, de repente de la oposición en este momento en la asamblea, que creen que sí teníamos 26 trillones de pies cúbicos, como mucha parte de la población podría pensar. Pero mira, yo te estoy diciendo un dato bien concreto del año 2005, con esta certificación de 26 TCFs, al año 2009 terminar en 9 TCFs. O sea, no hay explicación lógica. O sea, ¿dónde desapareció ese gas? Entonces, en realidad no se trata de eso, se trata de que todos hagamos conciencia, tengamos el nivel y la certeza de lo que tenemos ahora, y justamente vayamos a buscar que esto sea revertido. Esa forma de revertir en esta primera etapa, y yo te digo, tal vez sin redundar en ello, no proviene de un análisis que solamente lo hayamos efectuado nosotros. No. Hemos hecho un foro el año pasado, han participado empresas, han participado instituciones a nivel internacional del sector energético, y ha existido una mesa de hidrocarburos, y en esa mesa de hidrocarburos, en el plan que nos hemos trazado, justamente hasta el 2025 hemos planteado la formulación de esta ley, que es el corto plazo, y hasta el 2030 hemos planteado hablar del régimen fiscal, que sería lo que le daría un segundo impulso a la inversión exploratoria en nuestro país. En caso 2030, en caso de que el gobierno continúe, que esta es otra historia, que lo tendrán que decidir los bolivianos en las urnas el 10 de diciembre. Raúl Mayta, un abrazo el 10 de agosto. Un abrazo, Raúl. Hasta pronto, viceministro. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo fuerte. Gracias. Raúl Mayta es viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos.